La feria de Chapultepec no existe al día de hoy. Dentro de sus instalaciones en el año 2019 ocurrió un espantoso accidente, lo que provocó el cierre inmediato del parque. En una comida que le hicimos a mi hermana, mi cuñado invitó a unas primas suyas con las que nos llevamos bien. Como a las 11 llegó su papá a recogerlas, justo a la hora en que estábamos con todas las luces apagadas contando historias de terror. Las chicas le pidieron que contara su historia, la de la feria. Resulta que este señor trabajó en la feria de Chapultepec durante los años 90. Era guardia de seguridad. Dijo que un tiempo la feria se quedó sin personal de vigilancia nocturna, que duró unos meses antes de que ocurriera el primer incidente. Seguramente desde el museo, por la noche, alguien se brincó la barda. Vandalizaron unos juegos y anduvieron por todo el parque haciendo desastre. Debido a esto, la administración mandó a este señor, al tío de mi cuñado, a cuidar la feria en la noche. Dijo que fue ahí, en la feria y de noche, cuando ha sentido más miedo en su vida. La vez en que ocurrió, estaba terminando de dar su rondín. Serían como las 4 de la mañana. Llegó a su puesto, se sentó, sacó una libreta para actualizar el reporte. Estaba solo, no había más personal de seguridad. Se encontraba muy concentrado cuando de pronto sintió una ligera presión en el hombro con la fuerza y la textura de una mano delgada. Volteó espantado, era imposible. Estaba en un espacio abierto, semioscuro, muy cerca de la entrada. Pues sí, a un lado de él, de pie, había una niña como de unos 7 años. Así como él nos la describió, te la voy a describir a ti. La niña tenía un vestidito blanco con listones rosas, unos zapatitos de charol y una diadema en el pelo. Le dio mucho miedo verla, no solo por lo inexplicable de su aparición, sino porque había algo que le hizo pensar que probablemente eso era otra cosa, algo oscuro que estuviese tomando la forma de una niña. Se cubría el rostro con las manos, se tapaba la cara para que no se la viera el guardia, pero aún así, algo se veía de su rostro que desencajaba. La niña le dijo a Esteban que se levantara de su lugar y fuera a inspeccionar, que allá por donde estaban los troncos se habían saltado unas personas. Se quitó una mano de la cara y señaló hacia la montaña rusa. El tío de mi cuñado miró hacia la oscuridad, luego regresó la mirada hacia donde estaba la niña, pero ya no la encontró. En su lugar estaba una persona agachada, actuando como la niña. Dando extraños pasos de cuclillas hacia atrás, se fue alejando un poco y pronto desapareció en la oscuridad. El guardia se quedó mudo, petrificado. Cuando se pudo levantar, su espalda húmeda se despegó del asiento. Le seguía latiendo bien duro el corazón. Allá donde le habían señalado estaba parcialmente iluminado. Solo algunas luces del parque permanecían encendidas, y esto para ayudar con los rondines de seguridad. Los troncos era una atracción del estilo de la montaña rusa, solo que los carritos que los visitantes montaban parecían troncos de árbol. En la gran caída aterrizaban sobre una pequeña laguna que aventaba agua por todos lados. Para llegar a los troncos había que pasar por debajo de la imponente estructura de madera de la montaña rusa. Prácticamente había que atravesar todo el parque. Había que pasar por lugares que estaban totalmente oscuros. El señor nos dijo que trabajó mucho tiempo en ese lugar.
De día, en horario de operación del parque, cuando alguien hacía un reporte de la clase que fuera, era obligatorio acudir. A veces eran reportes falsos, a veces eran las mismas personas que habían hecho algo malo quienes iban a reportarlo, diciendo que no sabían quién lo había hecho. Agarró una lámpara de pilas y se colgó un tolete en el cinturón. No había otra cosa en cuanto a equipo de protección. Se llevó la lámpara encendida, aunque al inicio del camino sí había buena iluminación. Y es que nos dijo que él sentía que había alguien siguiéndolo, escondiéndose entre los juegos. La parte más oscura era la del pasillo que atravesaba la montaña rusa. Esta atracción era tan grande que separaba el parque en dos secciones. La segunda sección era mucho más oscura y se sentía mucho más privada y alejada. Había que atravesar 3 segmentos de la montaña rusa para llegar. Justo al pasar por debajo del segundo carril, Esteban sintió que algo se aproximaba a él. Más que una entidad corpórea, se sintió como una voz que flotaba en la oscuridad. Se va a zafar y se van a morir 2 personas. Se aventó hacia adelante, se sacudió cerca de la oreja y por encima del hombro. Volteó y no vio a nadie. Caminó más rápido para salir de ese pasaje y ya afuera se puso a pensar en si había sido buena idea ir a ver. El recorrido no era corto. Si alguna vez fuiste a la feria, seguro recuerdas lo grande que era. Para llegar a los troncos había que caminar, rodear atracciones, escoger entre un camino más corto y oscuro que uno más largo pero iluminado. Había que buscar una de las zonas más recluidas del parque. Por lo mismo de que los árboles escondían la estructura interior de esta atracción entre sus sombras, fue fácil llegar al punto exacto a donde había sido llamado, pero porque eran llamaradas de fuego lo que intermitentemente iluminaba el centro del juego. Este juego estaba diseñado para darle al visitante un relajante paseo lento al interior de un bosque abandonado, a bordo de un tronco para 4 personas en un río artificial. Casi al final del recorrido, una banda ayudaba al carro a subir unos metros para luego dar una caída al agua. El paso estaba restringido a los visitantes a menos que fueran a bordo de uno de estos carros. Las llamaradas tenían origen en esta zona restringida. Dijo el señor que realmente no supo qué era lo que lo estaba motivando a alejarse cada vez más de una zona segura. Parecía que sí se había metido alguien, aunque cada que se acercaba más, esto se volvía más improbable. Esas llamas parecían salir de quemadores o del suelo. Lo extraño de estas llamas, nos dijo el señor, era que no calentaban. Cualquier llamarada debería tener una onda de expansión de calor capaz de percibirse a varios metros de distancia. Lo más alto que se alzaron fue un aproximado de 4 metros, iluminando toda la atracción. El guardia estaba a unos 10 metros de llegar. Esto lo hizo detenerse. Podría ser también la señal de una explosión o de una fuga de gas. Un gas que le estaría provocando esas alucinaciones. La llamarada más grande también fue la última. Esteban se esperó un poco antes de acercarse más al origen de las llamas, a donde se suponía que estaban las personas que se metieron sin permiso al parque. Aún no se podía descartar que sí lo hicieron y en ese lugar plantaron fuegos pirotécnicos o algún explosivo peligroso. Para mayor confusión del guardia de seguridad, no fue lo uno ni lo otro.
No parecía haber sido nada, ni en el suelo, ni en el árbol cercano, ni en ningún otro lado había tizne, quemaduras, calor, ni olor. Salió de la nada y se consumió en la nada. El señor buscó a sus alrededores con la linterna. Creyó que ya no iba a encontrar nada, pero cuando apuntó con ella hacia el inundado canal de piedra, vio 2 cuerpos. Estaban de espaldas, boca abajo, sumergidos completamente bajo el agua. Hasta el día de hoy se acuerda muy bien de cómo estaban vestidas esas personas. Era una mujer con pantalón de mezclilla y blusa roja. Era un niño con pantalón de mezclilla y una camisa azul con rayas blancas. Esteban saltó alarmado hacia el río, se mojó las piernas, caminó hacia un lado y luego hacia el otro. Apuntó con la lámpara a la base del caudal. Al revolverse las aguas, la mujer y el niño desaparecieron. Todo lo que pasó esa noche era un mensaje. Ahora había que hacer algo con él. El guardia regresó a su puesto, al escritorio cerca de la entrada del parque. Se puso a escribir todo lo que vio. No sabía aún si para mostrarlo a administración o para tratar de encontrarle algún significado. Salía a las 9 de la mañana, pero se quedó hasta las 11, hora en que el parque iniciaba operaciones. No todas las atracciones empezaban a funcionar a esa hora. El tío de mi cuñado se quedó hasta que prendieron ese juego, los troncos. La gente se empezó a formar desde antes de que dieran el recorrido de seguridad. Esteban fue con el operador y le dijo que presentía que había algo mal con ese juego. ¿Te acuerdas de la advertencia que le hicieron? Se quedó a ver el recorrido de seguridad. Todo salió bien, la atracción estaba lista. Sin embargo, este señor pidió que mandaran otro carro vacío y luego un tercero. Momentos antes de la caída, algo tronó en las vías. El tren se descarriló y cayó por un costado hacia el vacío, aterrizando boca abajo y haciéndose pedazos al instante. La gente que estaba ahí vio todo. Algunos decidieron salirse de la fila, otros se quedaron porque no sabían que eso significaba que la atracción iba a quedar fuera de servicio indefinidamente. Lo que Esteban juró que no pudo y no podría nunca olvidar fue a las primeras 2 personas formadas en la fila de ese día. Era una mamá con su hijo, una señora que llevaba pantalón de mezclilla y blusa roja, acompañada de un niño con un pantalón de mezclilla y una camisa azul con rayas blancas. Nos levantamos muy temprano porque de la Agrícola Oriental a la Jusco son fácil 2 horas de camino. Hay que tomar un pecero, luego el metro, son 2 transbordos y luego un camión. Es un parque de diversiones al sur de la Ciudad de México. Seguro lo conoces o has oído hablar de él. Es muy grande. Las filas para subirse a los juegos son de hasta 2 horas, pero vale la pena, sobre todo si vas con esa clase de amigos que hacen la espera más amena. En aquella ocasión recuerdo que eran como las 6 de la tarde y había empezado a oscurecer. A esa hora habíamos dicho que nos íbamos a ir, por lo mismo del transporte, pero nos terminamos quedando. Ese día tuvimos suerte de que no hubiera tanta gente. Nos pudimos subir a todas las atracciones.
A unas de ellas, a las que más nos gustan, le calculo que hasta 6 veces. Es la montaña rusa más grande de cualquier parque de diversiones que conozco. Es muy rápida. A partir de la 4ª vez que nos subimos, ya no había tanta luz en el cielo. Cuando se inicia el circuito, el carro sale de la caseta, baja un poco y luego se enfila hacia una empinada cuesta. La primera caída es la más rápida, la más alta, la más emocionante. Las vías van casi en caída libre para terminar en un túnel donde cambia de nuevo la dirección y ahora el carro vuelve a subir. Al pasar por ese túnel se hace un segundo de oscuridad, tal vez menos de un segundo, porque ese túnel es muy corto. Ahí, en el preciso instante en que pareció como si hubiera cerrado los ojos, vi algo. Vi una cara, vi muy de cerca la cara de una persona. Lo vi como un pensamiento, como las imágenes que pones en tu mente cuando estás acordándote de algo. Se me hizo raro porque nunca me había pasado algo así, como si alguien externo te estuviera obligando a pensar en algo. Hubo una subida más y luego caída libre. Volví a sentir eso cuando llegué al punto más bajo. Era como un parpadeo largo, como un súbito momento de oscuridad en donde el rostro reapareció. Antes de concluir el viaje, lo sentí una última vez. Mis amigos no se quisieron esperar a ver las fotografías que te toman a alta velocidad. Querían salir corriendo para volverse a formar y subirse otra vez al juego. No dije nada de lo de la cara, me quedé pensando que a lo mejor era provocado por la velocidad o que me iba a empezar a marear, aunque yo me sentía bien. Subimos de nuevo al juego en menos de 20 minutos. La 5ª vez ya estaba más oscura la tarde. La emoción de estar en el parque hizo que pronto dejara lo que estaba pensando. Para ese momento ya ni siquiera me acordaba de la cara. Nos pusieron los chalecos de protección e iniciaron el tren. La subida muy alta, después la caída, el túnel y luego la cara. Más subidas, más bajadas y la horrible cara. La misma cara. El rostro de un hombre calvo, con cejas muy pobladas, con los ojos en blanco, con una expresión de maldad. Si me dices que así son las caras de las personas que viven permanentemente en el infierno, te creo. La 2ª vez ya me preocupó un poco más. Bajamos de los carros, caminamos hacia la salida. Les iba a contar esto antes de que corrieran para volverse a subir. En vez de eso, mi amiga Gaby nos detuvo y nos preguntó que si no nos había pasado lo mismo. ¿Lo mismo de qué? ¿No vieron la cara? ¿No se les apareció el diablo? No se podía explicar con facilidad. Te repito, la imagen que se me puso enfrente era como un pensamiento intruso, una proyección, una idea implantada. No era como si una persona realmente estuviera frente a nosotros. Y resulta que todos lo vimos, mi primo, Ana, Gaby, Abner, Erika y yo. La descripción era la misma, el mismo sujeto, la misma expresión. Nos subimos una última vez, nos fuimos a formar, tardamos poco, sin embargo, ya que nos tocó nuestro turno, ahora sí estaba bien oscuro. Tras la primera caída libre, lo que esperábamos volvió a pasar. A gran velocidad no nos pudimos comunicar más que buscándonos la mirada. Todos lo habíamos visto.
Bajamos de los carros y nos pusimos a comentar que todos lo habíamos visto nuevamente. No era la primera ni la segunda, era la tercera vez que ocurría. Lo volvimos a describir. Mientras lo hacíamos, una pareja se nos acercó. ¿Ustedes también vieron el rostro del sujeto? En el camino hacia la salida, la gente estaba hablando de esta misma persona. En los mismos 3 puntos del recorrido, todos los que íbamos a bordo del convoy de carros, vimos a un hombre que al menos yo jamás en mi vida había visto antes. En el área donde se encuentran las pantallas, en donde muestran las fotos que toma la cámara de alta velocidad, se estaba arremolinando la gente. Lo que hizo el empleado fue subirse a una silla para empezar a apagar los monitores. La excusa fue que hubo una falla con la cámara y que iban a cerrar el stand. Antes de que apagara todas las pantallas, vimos, no solo mis amigos y yo, sino todas las personas que caminaban hacia la salida de la atracción, que la foto que tomó la cámara de alta velocidad capturó la cara del sujeto que apareció en nuestras mentes. Lo raro, lo horrible, lo inexplicable era que la cara de esta persona estaba situada sobre la cara de cada uno de nosotros. De mi primo, de Ana, de Gaby, de Abner, de Erika, la mía y la de todos los que se subieron al mismo tren. Diferentes cuerpos, pero la misma cara con los ojos en blanco, en sufrimiento, en maldad. Alguien quiso comprar una copia, pero el empleado apagó la computadora y puso un anuncio de fuera de servicio. Nos volvimos a formar, pero cuando íbamos a medio camino, nos avisaron que acababan de suspender el funcionamiento del juego. ¿Te imaginas lo que significaría tener una copia de esa foto? Muchas preguntas definitivamente, pues algo así no explica nada. Un fallo en la realidad, una energía negativa nacida de un horrible suceso ocurrido en ese lugar. O mi teoría favorita, la del fantasma en la máquina. Tres. Mi mamá dice que fue en el 99. De lo único que yo me acuerdo es que mi hermana se perdió y todos andaban como locos gritando su nombre y buscándola. Cuando una de mis tías se calmó y se le ocurrió preguntarme, yo le dije que mi hermana y yo entramos juntos a la casa de los espejos, pero ella no salió. Fue un momento en que todos nos perdieron de vista o se olvidaron de nosotros. Mis papás estaban con mi otra hermana comprándole algo de comer. Creo que yo también me perdí en la casa de los espejos, pero por algún motivo logré encontrar la salida cuando ya me estaba desesperando. Yo fui el que les dijo que mi hermana no estaba. No se esperaron a escuchar dónde había sido el último lugar en donde yo la había visto para entrar en pánico. Lo que te voy a contar a continuación es una historia formada por la experiencia de varias personas, mi hermana mayor, mi mamá, mi tía Sandra y una vecina que entraba muy seguido a la casa y esa noche estuvo en la feria con nosotros. Hasta los 26 años viví en Iztacalco, en los barrios. Mentiría si no dijera que lo que realmente extraño de ese lugar son sus fiestas, sus ferias, su comida. En el año de 1999 se puso una feria afuera de la iglesia. Ocurría en fechas especiales y en el cumpleaños de la Virgen de ahí. Mi mamá, mis tías, mis abuelos, mis primos, mis hermanas, todos nos íbamos en bola. Esa vez mi tía Sandra nos dio dinero a mí, a mis hermanas y a todos mis primos. Nos lo dio para gastarlo en la feria, ya fuese en atracciones, en los juegos de destreza, en la comida o en los recuerdos.
Mi hermana y yo nos metimos a la casa de los espejos. Sé muy bien que cuando uno es chico todo lo ve grande. ¿Alguna vez de adulto volviste a visitar la escuela primaria en donde estudiaste? ¿La viste tal y como estaba en tus recuerdos o la encontraste distinta, desproporcionada, reducida, mucho más pequeña que como la tenías en tu memoria? Aún teniendo esto en cuenta, esa casa de los espejos tenía algo. Estaba construida dentro de la caja de un tráiler mediano. No podía ser ni muy grande ni muy extensa, sin embargo lo era. Me perdí ahí dentro a pesar de que las dimensiones no podían sobrepasar los 12 metros de largo por los 3 de ancho. Te juro por mi abuela que por dentro era mucho más grande que eso, y no era una ilusión o el recuerdo infantil distorsionado. Cuando le dije a mi tía Sandra que mi hermana había entrado a la casa de los espejos y no había salido, fue la primera en meterse. La segunda fue mi mamá. Al principio se oía que le gritaban a la niña y luego ya no. Se metieron unos vecinos y mis tíos. Los paneles ni siquiera eran de cristal, eran como de acrílico, medio traslúcidos, algunos sucios, otros quebrados, la mayoría opacos. Cuando yo entré a ese lugar a buscar también a mi hermana, no vi a nadie de los que ya habían ingresado. A lo mejor la encontraron y ya todos estaban afuera, pensé. Algo parecido también dijeron mi tía Sandra y mi mamá, solo que ellas ya estaban grandes y sabían lo que estaban haciendo. Ellas también se perdieron ahí adentro. A veces había 2 caminos, pero uno de los 2 no llevaba a ningún lado, entonces había que regresar. Dicen ellas y dice mi vecina que era un insólito laberinto. Al día de hoy nadie sabe explicar si solo eran ilusiones ópticas o en realidad había algo que escapó de nuestra comprensión. Por fortuna encontraron a la niña. Por fortuna salieron de ese lugar antes de que se empezaran a desesperar. Algo que todos recuerdan también como un hecho inexplicable era que mi hermana todo el tiempo estuvo llorando adentro, pero de afuera nadie la escuchó. Salieron mis tíos un poco después que mi mamá, que Sandra y que mi hermana. Venían confundidos, tocándose la frente, tallándose los ojos. También sintieron que no iban a salir de ahí. Si había una explicación, en ese momento no había a quien pedírsela. La vendedora de boletos no estaba por ningún lado. Apareció mi hermana, pero desapareció una vecina que según algunos también entró a la caja del tráiler. Otros dicen que no saben para dónde se fue o quién se la llevó. Un extrañísimo caso de persona desaparecida, porque cuando se calmaron las aguas de que mi hermana estaba perdida y la encontraron, nadie notó la ausencia de la señora en la feria. Sus hijos se fueron a su casa pensando en que ella se había tenido que regresar. No la encontraron ahí y tampoco llegó más tarde. Se levantaron reportes, pero no había ni cómo ni por dónde empezar. No se sabe si Sonia huyó, no se sabe si le pasó algo, no se sabe si fue abducida, no se supo nada. Estaría muy raro pensar que se había quedado atrapada en la casa de los espejos, aunque yo sé que eso es lo que tú estás pensando. Como unos 6 años después, mi mamá nos llevó a Toluca a ver a la mamá de mi papá. Coincidió que había feria en el centro, con que mi abuela tenía varios días sin salir ni a la esquina. Mi madre la ayudó a vestirse y juntos nos fuimos a pasear. Cuando llegamos nos echamos a caminar al interior de la feria.
En un punto algo extraño sucedió, mi mamá se detuvo y se quedó en blanco. No te podría asegurar que era la misma casa de los espejos, tampoco mi madre podría. Lo que ella sí aseguraba, casi jurando, era que conocía a la persona que vendía los tickets para entrar. Olvidó lo que estaba haciendo y nos dejó encargados con mi abuela. Fue con la mujer, le habló como si la conociera, pero la persona no la reconoció a ella. Estaba segura que se trataba de Sonia, la misma persona que se perdió el día en que desapareció mi hermana en la casa de los espejos. Nos escuchamos pronto con más historias. Suscríbete para que no te las pierdas. Activa las notificaciones para ser de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.